pues muy buenos días a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del número 30 de la revista Métodos, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Universidad La Salle. Saludamos en especial, con mucho respeto, a las personas que integran nuestro presidium. Dolores González Arabia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mario Alfredo Hernández Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante del comité editorial de la revista Métodos. Bienvenido. Eduardo Gómez Ramírez, vicerrector de investigación saliente en representación del doctor Mauricio Corona Chávez, vicerrector de investigación de la Universidad La Salle de México. Bienvenido. Asimismo, le damos la bienvenida a las personas autoras de los artículos que integran esta edición y a los medios que nos acompañan, así como a todos los invitados especiales que tenemos del comité editorial, y agradecemos a las personas que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos, y gracias a todos por su presencia. Para dar inicio formal a este evento, escucharemos brevemente las palabras de bienvenida y presentación de la revista Métodos por parte de nuestras autoridades. Damos inicio con las palabras del doctor Eduardo Gómez, vicerrector de investigación saliente en representación del doctor Mauricio Corona Chávez. Doctor, muchas gracias, por favor. Muy buenas tardes. Saludo con aprecio a la licenciada Dolores González Sarabia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez, bienvenidos, y a los integrantes del comité editorial, a la dirección y coordinación editorial de la revista Métodos, a las y los autores de los artículos que hoy se presentan, y a nuestras autoridades universitarias, académicas, estudiantes e invitados, bienvenidos a la Universidad La Salle. Es un honor para mí darles la bienvenida a nuestra institución, cuyo origen se remonta al siglo XVII, cuando San Juan Bautista de La Salle fundó en Francia el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con la convicción de que la educación debía ser un instrumento de transformación social y una oportunidad para quienes más la necesitaban. Actualmente, la red de Universidad La Salle se conforma por 15 universidades en México y 76 universidades en el mundo, por lo que somos la comunidad educativa más grande del mundo, con más de 1 millón de estudiantes. También quiero darle la bienvenida en representación del doctor Mauricio Corona Chávez, actual vicerrector de investigación de la Universidad La Salle, México. Agradezco la invitación a participar en la presentación de la edición número 30 de la revista Métodos, una publicación que sin duda se ha consolidado como un referente en la investigación aplicada en derechos humanos. En un contexto global cada vez más complejo, donde los desafíos para la dignidad humana, la normalización de la violencia, esto adquiere nuevas formas y dimensiones. Resulta fundamental contar con espacios académicos serios como este, espacios rigurosos y comprometidos como lo es Métodos, que desde 2011 ha impulsado el análisis crítico y multidisciplinario de los derechos humanos, contribuyendo tanto al conocimiento como al llamado a la acción. Esta edición, número 30, reviste un carácter particularmente relevante. El tema especial rumbo a la Copa Mundial 2026, riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos y estrategias de prevención.
Este número nos convoca a reflexionar anticipadamente sobre uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, pero también sobre las tensiones, desafíos y riesgos que pueden surgir en torno a él. Los megaeventos deportivos, como bien sabemos, no son únicamente celebraciones del deporte, son también escenarios donde pueden manifestarse problemáticas profundas como la exclusión, la violencia, la discriminación o las restricciones en el ejercicio de derechos humanos, particularmente para los grupos de atención prioritaria. Por ello, celebro que esta convocatoria haya privilegiado un enfoque preventivo, anticipar riesgos, construir estrategias y proponer soluciones desde la investigación. Esto enriquece el debate académico y también contribuye a la toma de decisiones responsables y a la construcción de políticas públicas más justas. En ese sentido, esta edición de Métodos es un ejemplo del valor de articular la investigación académica con los desafíos sociales urgentes. Nos recuerda que los derechos humanos no son un ideal abstracto, sino una tarea cotidiana que exige rigor intelectual, compromiso ético y colaboración interinstitucional. También quisiera reconocer el trabajo del equipo editorial y de todas y todos los autores que hacen posible esta publicación. Su labor fortalece una comunidad de conocimiento que es indispensable para la defensa y promoción de los derechos humanos. Ante lo que hemos vivido en la Copa Mundial 2026, el llamado es claro. Debemos estar a la altura del reto. Que este evento sea no solo un motivo de orgullo deportivo, sino también un ejemplo de respeto, inclusión y garantía de derechos. Desde la Universidad La Salle y particularmente desde las áreas de investigación del Centro Transdisciplinario de Investigación, Desarrollo e Innovación, tenemos una responsabilidad clara: generar conocimiento que no se quede en el ámbito teórico, sino que incida en la realidad, que dialogue con las instituciones y que contribuya a garantizar condiciones de igualdad, seguridad y paz social. Por lo anterior, estamos en la mejor disposición de colaborar con la revista Métodos en estas temáticas y con sus autores. Por último, que el conocimiento aquí reunido sirva como guía, como advertencia y sobre todo como impulso para construir entornos más justos en los que el desarrollo y la dignidad humana vayan siempre de la mano. Muchas gracias, Indivisa Manen, y una vez más, bienvenidos a La Salle México. Muchas gracias, doctor, por recibirnos en sus instalaciones, en esta sede de la Universidad La Salle. Agradecemos su hospitalidad, toda la colaboración para lograr esta presentación y sus aportaciones. Damos la palabra al doctor Mario Alfredo Hernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante del comité editorial de la revista Métodos. Por favor, doctor. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Eduardo Gómez, vicerrector de investigación, la oportunidad de tener este espacio. También, por supuesto, al equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encabezado por la maestra Dolores González Arabia, pero también a las personas que hacen posible este esfuerzo editorial de Métodos, a José Miguel Álvarez, a Cecia Ramírez, a Karen Trejo, ¿no? Todos, iba a decir viejas y viejos, no mejor, amigas y amigos de larga data, perdón, creo que no sonaba tan bien, ya dicho, amigos y amigas de larga data, porque bueno, la comisión siempre ha sido un espacio muy favorable. También agradecer a la persona intérprete de lengua de señas, creo que ese es un mensaje muy poderoso sobre la inclusión, lo que debería ser la norma, desafortunadamente todavía no lo es. Bueno, una vez hechos estos agradecimientos, a mí me toca pues un poco hablarles de Métodos, de su historia, de cómo se presenta como un espacio consolidado de difusión de artículos de investigación. También quiero decir que pues me da mucho gusto estar acá porque La Salle ha sido, por lo menos en los últimos 10 años que yo he tenido la oportunidad de hacer interacciones con varias de los colegas, pues un espacio muy favorable para la investigación en derechos humanos, en este sentido que lo decías, doctor, de
investigación aplicada, ¿no? Ubico aquí a varios y varias colegas, a Jaime, que siempre ha trabajado sobre temas de discriminación, a Claudia Pedraza con cuestiones de género, a Ricardo Bernal, que ha trabajado también sobre temas de estudios de justicia social. Y bueno, creo que eso que también, como decía hace un momento, parecería la norma, pues en realidad no lo es. En realidad los espacios de investigación en derechos humanos son precarios, como la propia perspectiva de este tema. Quiero también, digamos, yo en representación del comité editorial, dar un agradecimiento a mis colegas, a Pablo Seriani, a Claudio Nash, a Trilce Ovilla, a Christopher Pastrana, a Priscila Rodríguez, a Cristian Rojas, a Genoveva Roldán, a Gabriela Sánchez y a Rosalinda Salinas. Si se fijan, pues no dije sus grados, doctores, maestros, no porque no los tengan, sino porque yo estoy acostumbrado a trabajar en un comité muy horizontal, muy ejecutivo, muy amigable, ¿no? Algo que quizá sirva un poco para decir el ambiente tan grato de trabajo que tenemos en Métodos es que pues nuestras reuniones son muy ejecutivas, son muy, nos citan una hora y a esa hora empieza y termina así. Creo que eso no es lo común en espacios de discusión de derechos, ¿no? Es un espacio muy ejecutivo. Y bueno, también hay que decir que es un consejo paritario. Eso creo que es muy importante recalcarlo, ¿no? No podemos como ya tener ningún espacio académico sin perspectiva de género y de derechos humanos. Decía que es horizontal, es ejecutivo y esto que, digamos, para nosotros, nosotras, hace el trabajo muy agradable, pues a los autores, a las personas autoras como las que están acá, pues les da mucha certeza de que los procesos son ágiles, los procesos de dictaminación, que son muy rigurosos como deben ser. En este caso, pues también son muy acotados, ¿no? Uno a uno está acostumbrado a que pues esperamos años y años y luego cuando se publican las cosas pues ya ni siquiera tienen actualidad. Este número coyuntural sobre el mundial observado con perspectiva de derechos pues es muestra de que hacemos las cosas muy rápido. También quiero decir a nombre del Consejo un poco recordar que esta revista pues ya tiene su historia, ya tiene 15 años desde el 2011, y hay que decirlo que surge como resultado de una observación en el diagnóstico de derechos humanos de la Ciudad de México, no sé si entonces era el Distrito Federal, probablemente sí, y surge como una recomendación en el sentido de que organismos como las comisiones de derechos humanos pues tienen la obligación de promover el encuentro entre la academia y sociedad civil, ¿no? Y creo que eso es muy importante señalarlo. También quisiera decir que pues estamos en un panorama pues no precisamente alentador sobre las revistas de investigación en derechos. No hemos visto cómo esfuerzos que se han abierto en la Ciudad de México, en otras universidades estatales y en universidades privadas, pues se han ido cerrando, se han ido como ralentizando. Y creo que en este sentido es muy fresco tener una publicación como Métodos que quienes trabajamos en esta materia, pues tenemos la posibilidad de publicar. Quiero decir también que pues hacemos en general en la revista, presentamos resultados de diagnósticos situacionales, se hacen análisis de política pública y de legislación y se utiliza, eso hay que decirlo, pues las propias recomendaciones que emergen del sistema Ombudsperson como materia de investigación. Creo que eso es muy importante. A veces parece que las recomendaciones, sobre todo cuando no son aceptadas por la autoridad en la materia, pues termina ahí su tarea, pero en realidad las recomendaciones son procesos argumentativos también que merecen ser discutidos y creo que esa es la importancia de el debate académico sobre estos temas. También quiero decir que pues ustedes revisarán la revista y se hace en un lenguaje que si bien es especializado, creo que no es un lenguaje hermético. A veces confundimos especialización con hermetismo, ¿no? Pensamos que entre más oscuro es un texto, es más especializado y creo que lo que tienen en común estos artículos es que pueden ser leídos tanto por investigadores, investigadoras que buscan fortalecer sus líneas de trabajo, como también por estudiantes o por público en general. Y en este sentido, pues lo que queremos en Métodos es
dar a la ciudadanía y a los investigadores e investigadoras herramientas de comprensión y exigibilidad de los derechos para la ciudadanía. También quiero decir, y ya termino en un minuto, que aunque es una revista que tiene como sede la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues es una revista que, permítanme decirlo de manera coloquial, evita el chilangocentrismo, es decir, está muy equilibrada respecto de los autores, las autoras, su procedencia, también de las y los dictaminadores. Es bien interesante cada que el grupo de métodos nos propone a un evaluador o evaluadora, pues ver que esta chispa sobre el estudio de los derechos pues está en distintas universidades. Y ya, ahora sí termino, pues con un llamado muy enfático, muy cordial a los chicos y las chicas que hoy nos acompañan, a los profesores y las profesoras, a que nos envíen sus artículos de investigación, tengan la certeza de que se hará una evaluación muy concienzuda, muy amable, ¿no? Porque también luego hay revistas que pues no tienen esa generosidad de leer los argumentos, tanto de personas que están empezando en esto como de gente que ya está consolidada, con la misma generosidad, repito, porque el objetivo es potenciar las visiones sobre los derechos humanos en la ciudad. Y enhorabuena al equipo de la comisión por dar continuidad a este esfuerzo tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo su incondicional apoyo para lograr que este esfuerzo de la revista se mantenga. Y bueno, pues aprovecho la ocasión para decir que estamos cumpliendo 15 años de la revista Métodos y estamos en nuestro número 30 y pues gracias por estar siempre presente en este comité acompañándonos. Y a continuación presentamos nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dolores González Arabia, a quien le pedimos nos ofrezca unas palabras. Muchísimas gracias. Pues primero, buenos días a todas, todos, todes. Saludo con mucho gusto a la Universidad La Salle de México, particularmente al doctor Eduardo Gómez, por la hospitalidad y la generosidad para hospedar esta presentación, recibirnos en su espacio. También al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez, integrante del comité editorial, por su acompañamiento en todo el proceso de la revista Métodos, y al resto de quienes integran dicho comité. Muchas gracias por estar aquí. A todas las autoras que participaron en este número, al equipo editorial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Para la comisión, presentar el número 30 de Métodos representa una oportunidad de reafirmar la importancia de producir, difundir conocimiento especializado en derechos humanos. Un conocimiento aplicado, crítico y comprometido con los desafíos concretos de la vida pública. La investigación, la educación y la promoción permiten que las personas reconozcan sus derechos, los nombren, los ejerzan como herramientas para transformar la realidad al abrir diálogo y construir respuestas públicas más sensibles, informadas y cercanas a la dignidad humana. Los derechos humanos se fortalecen desde las normas, las instituciones y sobre todo desde el reconocimiento y la vida cotidiana, cuando las personas los comprenden y los ejercen. Se convierten de esa manera en herramientas para transformar narrativas, abrir diálogo y construir respuestas mucho más sensibles para cambiar la realidad, informadas y cercanas para lograr una mayor igualdad y justicia. En el contexto actual de la Copa Mundial de Fútbol 2026, esta edición aporta elementos para analizar los desafíos que enfrentó y enfrenta la Ciudad de México en materia de derechos humanos, prevención, seguridad ciudadana, uso del espacio público e inclusión. Esta revista fue particularmente pertinente, o ha sido particularmente pertinente con su temática, para poder analizar lo que ha sucedido en este mega evento. La convocatoria especial que dio lugar a buena parte de este número nació de la necesidad de mirar
este momento desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo sus oportunidades y los riesgos que deben ser considerados para garantizar una ciudad segura, incluyente y que genere dignidad para todas las personas. La Copa Mundial convoca dimensiones sociales, deportivas, económicas, turísticas y culturales, entre otras, y genera una alta concentración social, dinámicas aceleradas de la vida urbana y también un esfuerzo extraordinario de las instituciones. Desde la Comisión hemos insistido en que este evento representa una oportunidad para la ciudad, una responsabilidad pública de alta envergadura que debe colocar en el centro a quienes la habitan, trabajan, visitan y transitan, especialmente a las personas, como se decía, y grupos que pueden enfrentar mayores condiciones de vulnerabilidad, discriminación o exclusión. Por eso esta edición reúne trabajos que permiten abordar el Mundial 2026 desde distintas dimensiones de la agenda de derechos humanos. Los artículos de la convocatoria especial analizan la seguridad ciudadana, la actuación policial, la prevención urbana, la proporcionalidad constitucional, los impactos económicos y sociales de estos megaeventos, así como las formas de exclusión que pueden afectar a quienes habitan o transitan en la ciudad. La edición también recupera una reflexión sobre el fútbol como espacio social y comunitario, un lugar donde se expresan tensiones y desigualdades, pero también posibilidades de encuentro, reconocimiento y convivencia. Estas aproximaciones ofrecen elementos para pensar la organización de un evento de esta magnitud con una visión institucional, con enfoque de derechos humanos y respeto a la dignidad de todas las personas. Sin duda, esta revista será para nosotros una referencia fundamental en la construcción del informe posterior al Mundial que está elaborando la Comisión. A esta conversación se suman trabajos de la convocatoria permanente que amplían la mirada hacia otros desafíos actuales de la agenda de derechos humanos. Con ello, este número confirma la importancia de contar con investigación aplicada para identificar riesgos, fortalecer decisiones públicas y acompañar debates urgentes. Particularmente esta comisión genera además propuestas muy específicas de instrumentos y metodologías que pueden ser recogidas para experiencias posteriores. Por eso este número de métodos es también una invitación a mirar la Copa Mundial de Fútbol desde la responsabilidad pública y desde el tipo de ciudad que queremos fortalecer. Una ciudad hospitalaria, democrática, con libertades y capaz de anticipar riesgos, colocando a las personas en el centro de cada decisión. Los textos que integran esta decisión nos ayudan a leer esta coyuntura más allá del evento deportivo, como un proceso que exige coordinación institucional e inclusión desde una agenda de derechos humanos. Agradezco profundamente a las personas autoras, dictaminadoras, integrantes del comité editorial y al equipo de la revista por hacer posible esta publicación. Estamos seguras de que este número será un insumo valioso para las autoridades, para la academia, las organizaciones sociales y civiles, para la ciudadanía, y que su lectura contribuirá a mejorar decisiones públicas, a ampliar miradas, a sostener una convicción fundamental. Los grandes eventos son motivos de celebración cuando se realizan con inclusión, seguridad, corresponsabilidad y con pleno respeto para el ejercicio de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por sus palabras, por todo el impulso para fortalecer el trabajo de esta edición de la revista y de todas las que siguen, por supuesto, porque esto nos permite seguir en la línea de favorecer la protección de los derechos humanos. Gracias. Y bueno, con esta parte concluimos, con este momento concluimos la primera parte del programa. Les pedimos que las personas que nos siguen en redes no se desconecten
y las personas que estamos aquí en el auditorio nos permitan en su lugar, vamos a hacer solamente un cambio, un trámite aquí logístico. Muchas gracias. Pasamos a nuestra segunda parte de esta presentación y les queremos, le quiero ceder la palabra y la conducción a Cecia Azul Ramírez Salazar, coordinadora editorial de Métodos y quien moderará la exposición de los artículos de esta edición especial. Adelante, Cecia. Ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto presentar la edición 30 de Métodos. Como ya han platicado, esta revista tiene 15 años. Y en este momento vamos a pasar a la exposición de las personas autoras, que ellas son también principales colaboradoras en esta edición para que se concretara la revista número 30. Antes de pasar a esta exposición, queremos reconocer especialmente la presencia de la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, que nos acompaña del comité editorial, y también de manera remota. De manera remota también nos acompaña la maestra Priscila Lucía Rodríguez Benavides. Ella es directora adjunta en Disability Rights International desde Estados Unidos. También nos acompaña la maestra Rosalinda Salinas Durán, directora de Casos en Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano y Universal en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también está con nosotros el especialista Christopher Arpaur Pastrana Cortés, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, vamos entonces a comenzar con la exposición de las personas autoras. Queremos platicarles de manera breve que este número 30 se compone por 7 textos. 4 de ellos son artículos de investigación que corresponden a la convocatoria especial 2026, un ensayo que también responde a esta convocatoria especial y finalmente 2 artículos de la convocatoria permanente. En este día son 4 personas autoras las que van a exponer, no estarán todas y todos, pero ellos representarán este número de la revista. Vamos a iniciar con José Luis Gutiérrez Román, a quien le pedimos pueda pasar al podio. Él es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Defensa, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ACE. Adelante, gracias. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Universidad La Salle por la invitación y por prestar este espacio para este evento. También, evidentemente, al comité editorial, agradecer infinitamente la revisión que tuvieron de este artículo y, evidentemente, también al equipo de la Comisión de Derechos Humanos que hizo posible esto. Déjenme les cuento que cuando decidí escribir Seguridad Ciudadana y actuación policial en megaeventos, una disculpa, estoy súper enfermo.
Déjeme, cuando decidí escribir Seguridad Ciudadana y Actuación Policial en Megaeventos, directrices para un ecosistema preventivo interseccional rumbo al Mundial 2026, venía de analizar diversos contextos de violaciones graves a los derechos humanos, específicamente las detenciones arbitrarias, la tortura, los desplazamientos forzados, es decir, un sinfín de problemáticas que se identificaba que tenía nuestra ciudad. A partir de ahí me di cuenta, después de este análisis, que estas violaciones graves o la respuesta a estas violaciones graves a los derechos humanos era una respuesta prácticamente reactiva. No había un enfoque preventivo. Había violaciones a los derechos humanos y entonces la autoridad llegaba cuando la detención ya había sido arbitraria, cuando la persona ya se había desaparecido. Y es decir, llegaba después de que los hechos habían ocurrido. Cuando vemos la oportunidad que saca la convocatoria de la revista Métodos para poder escribir un artículo sobre el tema de la prevención, y dado que venía haciendo investigaciones sobre temas preventivos, había trabajado mucho temas de prevención de la tortura, sentí que era la oportunidad para poder transmitir, digamos, mi inquietud de cara al Mundial 2020, al Mundial 2020, de Fútbol 2026. Tendrán un poco de agua, disculpen. Disculpen, ¿eh? Es así que, entonces, al analizar estas problemáticas y ver que no había ecosistemas de prevención por los cuales estuvieran acompañando los procesos, pues decidí escribir este artículo pensando en que era la gran oportunidad que un evento como este, el evento del Mundial, pudiera dejar de manifiesto un legado importante, es decir, un ecosistema preventivo que pudiera contribuir a que los derechos humanos de las personas que estarían en estos megaeventos pudieran ser protegidos. Y ese fue el centro del artículo. La pregunta tendría que ver, ¿por qué siempre hay que ponderar la seguridad pública frente a los derechos humanos? ¿Por qué no conviven las dos de una manera específica? Y es ahí que el desarrollo del artículo me permitió desarrollar unas directrices específicas, 5 en particular, muy puntuales, para poder determinar claramente cómo ese ecosistema de prevención pudiera darse. El primer rubro tendría que estar encaminado en temas de capacitación. Capacitación no solo para la fotografía, no solo para el momento. Capacitación permanente en temas importantes de las graves violaciones que veníamos viendo en la ciudad. Detenciones arbitrarias, insisto, abuso de autoridad, desplazamientos, ¿no? Este tipo de capacitaciones bien supervisadas. La segunda o el segundo eje era poder identificar claramente acciones acciones muy específicas que tienen que ver con reglas claras de las policías, que los ciudadanos y ciudadanas pudieran saber perfectamente cuál era la posibilidad de actuar de la policía, y estas reglas claras no solo pudieran funcionar para que las personas que están en el contexto de este mega evento pudieran saber cómo es que está actuando la policía. El tercer pilar está enfocado específicamente en el tema de la supervisión. No dejar que solo la supervisión sea por parte de la policía, sino generar acciones concretas de la sociedad civil y de otros organismos que pudieran acompañar esta supervisión o esta vigilancia en estos espacios. El cuarto, acceso efectivo a la justicia. Si ocurriera un abuso, las personas debían poder denunciar, ser escuchadas, obtener investigación, sanción y reparación. Y el punto más importante, el legado institucional, que todo se construyera para que el Mundial, después del Mundial, no pudiera desaparecer y pueda ser este ecosistema que pudiera estar establecido. Más aún en el contexto en el que se aspira a ser sede mundial de clubes 2026 y una cosede mundial nuevamente en el 2038. Ese es el corazón del artículo específicamente. No propongo, en este artículo no se propone una seguridad débil, se propone una seguridad más inteligente, más democrática y más humana, porque la seguridad que humilla no genera confianza, la seguridad que discrimina no protege y la seguridad que reprime termina debilitando las propias instituciones. En cambio, una seguridad ciudadana
que es de lo que habla el artículo, con enfoque de derechos humanos, puede proteger el orden público sin sacrificar libertades y puede cuidar a las personas sin borrar sus diferencias. Puede prevenir riesgos sin criminalizar la pobreza, la protesta o la diversidad. Termino diciendo algo. Dentro de algunos años, quizá olvidemos muchos resultados del Mundial. Tal vez olvidemos algunos goles. También podemos olvidar marcadores e incluso algunas imágenes de celebración, pero no vamos a olvidar qué tipo de instituciones fuimos capaces de construir cuando el Mundial nos estaba mirando. Los campeones levantarán una copa. Nosotros tenemos la oportunidad de levantar algo mucho más importante, instituciones capaces de proteger los derechos humanos de todas las personas, porque los partidos duran 90 minutos, pero las instituciones que construimos pueden proteger durante décadas a la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecemos la colaboración de José Luis Gutiérrez Román, sobre todo con este enfoque de seguridad ciudadana y actuación policial desde una perspectiva preventiva. Y ahora vamos a dar paso a Liliana Carrasco Juárez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es consultora en políticas públicas y derechos humanos y actualmente se desempeña como investigadora independiente. Ella es autora del artículo de investigación Prevención Urbana y Proporcionalidad Constitucional rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México. Adelante, gracias. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque ya vi que traen tarjeta roja y tarjeta amarilla, entonces no quiero ser expulsada el día de hoy. Y bueno, pues también me disculpo un poco porque gracias al fanatismo que también, del cual reconozco que soy parte, quedé ronca estos días y bueno, espero no tener un ataque de tos en estos momentos. Agradezco a todos los que hicieron posible que estemos en este momento, en esta presentación, a todos los que hacen posible este trabajo, especialmente pues a la comisión y a la Universidad La Salle y a todas las personas que están participando en este evento. Bueno, pues un mundial no es solo fútbol, no es solo festejo, no es solo alegría colectiva. También un mundial transforma la ciudad. Regularmente se transforman calles, se transforman rutas, formas de movilidad y cómo usamos el espacio público. Mi artículo parte del espacio público como categoría central y la ciudad como forma de subsistencia y como forma de sobrevivencia para varias poblaciones. Estos cambios urbanos no solo atraviesan calles y rutas, atraviesan a las personas, sus cuerpos, cómo trabajamos en la ciudad, cómo nos movemos, incluso nuestras vidas cotidianas y nuestros medios de subsistencia. Un mundial, ya lo comentaron, puede durar semanas, pero los efectos que puede traer esta transformación urbana y de movilidad y de seguridad pueden durar por muchos años y trascender a las vidas de las personas. Bueno, como ya lo dijimos, cuando una ciudad se reorganiza para recibir un mega evento como lo es un mundial, podría ser cualquier otro mega evento, pues se transforma, pero hay que preguntarnos, en efecto, el Estado tiene toda la potestad y por supuesto que es deseable que se mejore la ciudad, que se regule el espacio público, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué límites? ¿Y quiénes van a ser las personas que paguen el precio? Seguimos, por favor. ¿Quiénes pagan los costos? Y justamente para este artículo yo me centro o tengo un especial interés en un sector económico, aquellos que dependen de la calle para subsistir y que, como sabemos, han generado han levantado las voces para manifestar cómo se han afectado pues sus estructuras. ¿De quiénes estoy hablando? De comerciantes informales, de personas que ejercen el trabajo sexual y de otros sectores considerados, a veces mal considerados, incómodos o necesarios de desplazar, o prescindibles incluso.
pero detrás de ellos hay personas, hay economías de subsistencia, hay familias y, por supuesto, hay derechos humanos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la promesa de movilidad, seguridad o modernización termina desplazando, precarizando o vigilando a quienes dependen del espacio público? Para este artículo yo me apoyo en estudios urbanos, hago una intersección de varias disciplinas, especialmente desde las teorías urbanas críticas, teorías de seguridad, modernización, estado de excepción y sobre todo en teoría constitucional para analizar y desarrollar una categoría que es excepcionalidad preventiva urbana. ¿Cómo entiendo la excepcionalidad preventiva urbana? La entiendo como una forma de gobierno en la que no existe crisis declarada. No hay una crisis, pero sí hay una anticipación de riesgos futuros que permite justificar intervenciones en la ciudad. No hay una suspensión de derecho en estricto sentido constitucional, pero sí hay un margen de actuación mayor para actuar sobre ciertos espacios y ciertas poblaciones. La excepción no se denomina excepción constitucionalmente, se le denomina obra pública, movilidad o excepción en alguno de los casos. En el caso de la Ciudad de México, pues la agenda va por movilidad, va por mejora del espacio público y seguridad. Sin embargo, algunos de los efectos que han sido identificados pues son reubicación de comerciantes informales, afectación de dinámicas locales, cambios en algunos corredores, como es el caso de Calzada de Tlalpan, y en efecto se identifican impactos sobre actividades que dependen del espacio público, es decir, personas que requieren ese espacio público para sobrevivir, para subsistir. Avanzamos, por favor. Mi propuesta central en este trabajo es desarrollar un estándar jurídico constitucional que nos va a servir para evaluar si una política o una intervención urbana puede afectar derechos humanos de sectores que previamente pues ya se encontraban precarizados o en situación de vulnerabilidad. No basta con invocar la agenda pública de movilidad y de necesidades para el desarrollo del megaevento. Que propongo que se verifique que la medida, primeramente, tenga una base legal, por supuesto constitucionalmente válida. 2, que sea proporcional, seguimos por el lado de la teoría constitucional, que tenga un fin legítimo, que sea necesaria y que sea la alternativa menos lesiva y que su beneficio sea menor que sus afectaciones. ¿Esto qué nos puede permitir? Pues que las cargas recaigan desproporcionadamente sobre ciertos sectores, porque sabemos que se requiere un análisis de efectos diferenciados. Una política pública puede afectar terriblemente a un sector y a otros no. Y bueno, pues nos sobra decir que parte de este estándar pues es considerar los principios de derechos humanos, especialmente el de proporcionalidad, igualdad, no discriminación y no regresividad, es decir, no poner en riesgo los medios de subsistencia de las personas a las que toca particularmente esta medida. En fin, la progresividad de los derechos humanos requiere controles jurídicos para distinguir si una política urbana protege derechos o afecta o incluso implica regresión o discriminación desproporcionada. Cierro con la última imagen. La ciudad, por supuesto que puede prepararse para el mundo, pero sin desplazar a los que la sostienen todo el día, todos los días. Ya me sacaron la roja y con eso cierro. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Liliana Carrasco Juárez por la exposición de su investigación y cómo nos invita a pensar en el espacio público y la inclusión de todas las personas en el mismo.
Y bueno, queremos aprovechar también para recordarles que en la mesa de registro les entregamos un folleto de métodos. Ahí van a encontrar más información sobre la revista. Pueden acceder al sitio web desde el código QR que está en la contraportada y ahí podrán encontrar la convocatoria permanente para saber cómo postular un artículo, alguna otra contribución como un ensayo, una reseña y también eventualmente las convocatorias especiales que se publican donde se abordan temas específicos como el que ahora estamos comentando. Entonces, esto es una breve pausa para invitarles a colaborar con nuestra revista. Vamos a continuar con la exposición de los textos y ahora tenemos la exposición del ensayo La cancha como espejo social por Adela Salinas Salinas. Ella es periodista y comunicóloga y actualmente colabora en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, primero también agradecer el espacio de La Salle, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y al equipazo de investigación y de información de la comisión que también hizo posible la revista Métodos. He de decir que a diferencia de otras revistas donde he colaborado y todo esto, aquí pues realmente tuve un trato súper cálido, ¿no? Con una paciencia infinita, con una guía maravillosa. Entonces, bueno, nada más lo quiero decir precisamente porque pues mi texto tiene que ver justo con lo que es la construcción y la cultura de paz, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente como desde hace más de 10 años mi línea de investigación, de escritura y de acción ha sido la construcción de paz y la cultura de paz, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero complementarias. Pensé en un ensayo que tuviera esas características, tanto en la forma escrita de abordar las problemáticas sociales relacionadas con el fútbol, así como la forma de mirarlas a partir de la posibilidad de su transformación y, claro, con perspectiva de derechos humanos. En este camino he aprendido que la paz es un principio y un proceso continuo y dinámico que se construye y se observa tanto en el detalle como en el conjunto de toda relación humana. Entonces, en este ensayo, pues quiero invitar a ponernos esos lentes y con ello ver el reflejo de nuestras tensiones, exclusiones y divisiones sociales que vivimos, pero también de nuestra enorme capacidad de resiliencia, encuentro y cuidado mutuo, que es en esencia lo que todas las personas buscamos por igual. Como el tema para el cual nos convocó Métodos fue el fútbol, entonces para mí fue la oportunidad perfecta para que la cancha se convirtiera en el espejo del territorio social, donde se manifiestan los comportamientos más arraigados de discriminación, violencia de género, racismo y exclusión de las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas, como las poblaciones callejeras, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pero ese ejemplo es importante porque precisamente futbolistas que hoy en día son figuras destacadas, como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Ángel Di María, Carlos Tevez y Alexis Sánchez, por ejemplo, pues ellos crecieron en zonas humildes e incluso en contextos violentos. Ellos son la muestra más viva de que el fútbol, que hoy se mira como un deporte de élite, en realidad cobra fuerza por su origen en el barrio y cuyo sentido comunitario genera reglas compartidas, límites claros y respeto por los distintos roles en el campo y que son aceptados por las y los jugadores de manera voluntaria. Este es un ejemplo de la diferencia entre el trabajo en equipo, que es incluyente, y el competitivo, que es excluyente. Y bueno, ahora que hemos visto las dinámicas que han ocurrido en este mundial, tenemos la oportunidad de hacer que el deporte ya no siga siendo la vitrina de consumo que desplace o ignore la realidad de nuestros barrios, sino de apreciarlo y vivirlo como una herramienta de sanación del tejido social, de recuperación del espacio público y de exigibilidad de los derechos. Se trata, al final de cuentas, de nombrar la paz de forma clara para que empiece a ser posible en el cuerpo y en la acción dentro de todos los contextos que vivamos. Y muchas gracias.
Agradecemos a Adela Salinas por su contribución con la revista Métodos y también queremos comentarles que en el kit que les entregaron en registro hay una tarjeta por si gustan anotar alguna pregunta, algún comentario, que después de la última exposición vamos a tener una ronda de comentarios y preguntas para abrir ese espacio. Lo puedan entregar también a los compañeros que levantan la mano y ellas nos puedan hacer favor de pasarlo para leer sus preguntas. Bueno, vamos entonces a continuar. Esta sería la última exposición con Josué Sauri García. Él es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y candidato a doctor en Estudios de Población por el Colegio de México. Se desempeña como profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él es autor de Voces Olvidadas, análisis de la consulta infantil y juvenil para mirar los derechos de las infancias y adolescencias. Adelante, José. Gracias. Hola, pues me uno a la ola de agradecimientos para la universidad, para la comisión y para el comité evaluador, que sí, la experiencia ha sido única. Si uno recibiera este tipo de tratos, mandaría más opciones todo el tiempo, pero bueno. Yo quiero agradecer mucho el acompañamiento que me dieron para hacer posible esta publicación. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Si pasamos a la siguiente. Este artículo básicamente es un análisis sobre la historia de las consultas infantiles y juveniles que elaboró el entonces Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral. Esta consulta la hacen cada 3 años. Empezó en 1997 y una de las características que tiene es que se levanta directamente la población infantil y tiene una participación bastante amplia. Si ustedes ven, cada año con año ha habido un incremento en la participación infantil. Si bien hubo algunos periodos donde la participación disminuyó, pues en todos los periodos tenemos información recopilada de más de 2 millones de niños y niñas. Y lo que vamos viendo es que la evolución no solo hace una cambio en la forma de recolectar datos, sino también en la forma en la que se analiza o se rescatan estas voces de los niños o de las infancias, vaya. Entonces, una de las cosas que ocurre es que en el 2012 suben la base de datos a la página que ellos tienen. Y entonces desde ese entonces tenemos ya la información disponible de los niños y las niñas que participan en la convocatoria y pues toda la información respectiva a los datos. Entonces el ejercicio es un ejercicio exploratorio donde se trata de homologar la información en todas estas consultas. Y bueno, la parte más interesante aquí es que vemos cómo algunas veces se van incorporando cosas. Por ejemplo, hasta el censo hasta la consulta de 2021 se incorporan las edades desde los 3 años hasta los 17 y bueno, vemos que hay muchas cosas que también empiezan a incorporarse. Y en la última consulta hubo una participación de más de 10 millones de personas, todos niños, niñas y adolescentes de la edad de 3 a 17 años. Entonces, esto es un ejercicio que no existe en ninguna otra parte del mundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el reto del ejercicio? Pues primero identificar cuáles son las variables que se pueden usar en todas las consultas. Aquí, pues las bases de datos que se pueden tratar de estandarizar, pues son las de 2012 hasta la de 2024, que es la más reciente. Y lo que vemos, pues son que son muy pocas las variables realmente que pueden se interseccionan entre cada uno de los eventos. Básicamente tenemos entidad, edad, sexo y género y asistencia escolar. Pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, a partir del 2018 hay una incorporación sobre la adscripción indígena, la capacidad de lengua indígena y la discapacidad. Y en los últimos 2 años se incorporaron preguntas de género, incorporando una opción para la población no binaria y incorporando también población afrodescendiente. Y bueno, tenemos 4 años con datos de experiencia de maltrato infantil derivadas directamente de la población infantil. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el reto más difícil es tratar de encontrar cómo estandarizar las preguntas, las variables, para que podamos tener un análisis que sea lo más riguroso posible, porque es lo que siempre nos piden en la academia. Y así, este es el proceso más difícil.
Por supuesto que todavía le falta mucho porque yo no tengo ningún apoyo, realmente esto lo hice en mi tiempo libre. Y entonces, básicamente este es un ejemplo de, por ejemplo, la pregunta sobre maltrato infantil. Vemos que en las consultas disponibles las preguntas no tienen ninguna relación entre sí. Por un lado, por ejemplo, esta pregunta no existe para la población de 3 a 5 años. Luego, en la población de 6 a 9, la pregunta está orientada hacia sentimientos, mientras que en la población de 10 años en adelante ya está vinculada a hechos. Y sin embargo, la pregunta nunca se mantiene en la misma en los 5 años que estoy analizando en la consulta. ¿Y esto qué genera? Pasamos a la siguiente, por favor. Pues genera que haya mucha discrepancia en los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando dos de los resultados más relevantes. Este es el de la población indígena que ha declarado recibir algún tipo de maltrato o abuso sexual. Y entonces una de las cosas que vemos es que solo podemos hacer una comparación entre el año 2018 y 2019 para este grupo poblacional en específico. Y lo que encontramos es que la diferencia entre un año y el otro es muy grande. Cuando vemos el brinco que da el porcentaje de personas que declaran haber recibido algún maltrato, que va del 11% al 28% en un periodo de 3 años, pues está más vinculado a la forma en la que se hizo la pregunta, a que haya un incremento en sí. Pero ¿para qué sí nos sirve? Pues para hacer estas comparaciones entre los grupos poblacionales. Como podemos ver aquí, por ejemplo, vemos que la población no indígena tiene un grado de violencia menor que la población indígena. Básicamente en el maltrato en general. En el abuso sexual la diferencia ya no es tanta, ¿no? Y esta es información que viene directamente de la población infantil. No es una pregunta como se suele hacer en otras encuestas, sobre todo la del INEGI, donde preguntan sobre hechos de la infancia, qué pasaron cuando uno tenía, experiencias que pasaron cuando uno era niño o niña. Estas son datos recopilados directamente de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, aquí está el otro caso, es el dato de la asistencia escolar, donde hacemos una diferenciación entre la población que se declara como no autoascribirse a ningún género, que es un dato muy interesante porque si quisiéramos hacer una comparación con la encuesta de diversidad sexual que sacó el INEGI, los porcentajes que se encuentran en las consultas no son tan distintos de la que viene en la encuesta de diversidad. Entonces eso me parece un hito bastante relevante que pues de ningún lado realmente le hacen caso, ¿no? Entonces, y aquí lo que vemos es que la población que no se suscribe a ningún género tiene un mayor grado de deserción escolar, por ejemplo, que la población, ya sea de niños o de niñas. Entonces, es la parte relevante que se puede estimar de estos datos. Y bueno, ya para cerrar, pues lo que yo quiero, pasamos a la siguiente, por favor. Pues básicamente las conclusiones, bueno, tenía aquí expresando que México cuenta con una experiencia muy amplia en la corrección de datos de las infancias, o sea, tenemos esta encuesta que se levanta cada 3 años y entonces valdría la pena que el INEGI y el INE se pongan de acuerdo para la consulta que viene ahora en el 2027, si es que va a seguir manteniéndose esta consulta, porque bueno, los recortes de presupuestos no sabemos qué tanto les afectan a este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Agradecemos a Josué Sauri por su contribución y este análisis centrado en infancias y juventudes. Y bueno, les recordamos que la edición 30 tiene más textos que pueden ustedes revisar. En el folleto que les entregamos, precisamente hay la información de todos los textos que integran esta edición 30 y ustedes también en el portal de la revista pueden consultar cada uno de los artículos y de los textos. Este en especial fue el de Josué Sauri, respondió a la convocatoria permanente y como les comentábamos, esta convocatoria también coincide con algunas convocatorias especiales. La convocatoria permanente está abierta para postulación todo el año por si quieren contribuir con algún texto. Y bueno, vamos a pasar ahora al momento de las preguntas y comentarios. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer sobre los textos que acabamos de escuchar? Me parece que hay una, en un momento nos la comparten.
Sí, son dos preguntas. La primera es, ¿qué hace una comisión de derechos humanos con la experiencia que se deja el Mundial y que se ganó del Mundial 1986 al 2026 en esta materia? Y la segunda, desde su perspectiva, ¿qué indicadores deberían utilizarse para evaluar si también fue un éxito en términos de derechos humanos y dignidad de las personas? Me parece que son preguntas como más generales, no son tan enfocadas a un artículo, y me gustaría que voluntariamente alguna de las personas autoras sobre la convocatoria del Mundial pudieran apoyarnos con estos comentarios. Así que, gusto. Sí, se las comparto. O si pueden responder uno y uno, podrían compartirnos. Gracias. Bueno, creo que hay algo importante que tiene que ver con el tema de los legados que nos han dejado los mundiales. México 86, por ejemplo, fue un año en el que vimos también la forma de actuar del gobierno. Veníamos de un sismo, ¿no? 1985, un sismo bastante fuerte, la ciudad completamente devastada. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad por sentar un caso específico? Por ejemplo, en el caso de estos edificios que se cayeron de las costureras, ¿no? Que estaban en ruinas, y lo que hizo fue forrarlos con propaganda, ¿no? Propaganda para que el turismo no se diera cuenta de cómo estaba devastado el tema, y el impacto que tuvo hacia las personas, específicamente en el contexto de las costureras. El Estado no se hizo responsable para ayudarlas a construir su vida, a rehacer su vida, ayudar a las familias, alegando la falta de recursos. No creo que ese es un grave problema, en donde evidentemente este tipo de legados, es, como bien lo decía o lo dice mi artículo, eh, digamos, la forma en la que actúe el Estado es en lo que nos vamos a acordar, es de lo que nos vamos a acordar. Seguramente esta anécdota que cuento, en ese mismo momento se estaban metiendo algunos goles o estaba pasando algo, pero lo que hoy nos está quedando en la mente es justamente lo que ese Estado hizo, ¿no? Y hoy, ¿qué nos está quedando? Hoy nos queda también, por lo menos no ha terminado, pero ya por ahí va la cosa, nos queda que la seguridad pública protegió espacios, hizo operativos, pero también acalló voces, ¿no? Frenó espacios en donde las personas deseaban poner su voz al público para ser escuchadas, y la seguridad pública las desvió del espacio, ¿no? Entonces, con eso nos vamos quedando. Evidentemente, hoy tenemos la gran oportunidad de que ese legado pueda verse resarcido con una Comisión de Derechos Humanos que pueda emitir, evidentemente, y seguro, sé que está trabajando recomendaciones sobre el tema de Tlalpan, seguramente, recomendaciones sobre las personas o los grupos, digamos, que no pudieron transitar o ejercer su derecho a la protesta, la exigibilidad de derechos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo el tema de los mundiales nos dejan muchísimos legados, y muchas veces pues nos quedamos con ese legado de lo que el Estado no pudo hacer. En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, no, en el caso pasado de Qatar, hay un ejemplo que queda claro, que es la interrelación entre la Organización Mundial de la Salud y el propio país para garantizar temas de salud, lo que no quedó en Sudáfrica, lo que no quedó en Brasil. Evidentemente, estos megaeventos, estos espacios son una gran oportunidad para que como instituciones nos demos cuenta justamente de lo que está pasando. Por eso la importancia de los mecanismos o de los ecosistemas de prevención, que son fundamentales, y máxima ahora que México quiere, insisto, como lo decía también, ser la sede de Clubes 2029 o la subsede del Mundial. Creo que hay oportunidades que hoy las instituciones tenemos, y creo que este papel importante que puede llevar la Comisión de Derechos Humanos o las comisiones de derechos humanos del Estado como actor que articula desde la corresponsabilidad, cómo previamente se reúne con todas las instancias de gobierno para que éstas puedan entonces articular un plan que pueda contribuir evidentemente a garantizar derechos humanos en un futuro. Murió mi teléfono. Bueno, pues concuerdo bastante con lo que nos menciona José Luis, y bueno, creo que
no niego que en materia de derechos humanos podamos hablar de éxitos. Me parece que más allá de medir la protección y defensa de derechos humanos en términos de éxitos, creo que lo podemos medir en términos de trabajo y en términos de visibilización. Estoy segura que las violaciones que se plantearon o que se hicieron patentes en años anteriores, por ejemplo, 1986, pues era una concepción completamente distinta de los derechos humanos. Yo sí creo que más allá que de hablar de éxitos, podemos hablar de avances en identificación, de recopilación de información y de apertura de perspectivas que a lo mejor en ese entonces no se tenían, ¿no? Era un México completamente distinto. Creo que pues desde hace pues ya más de una década, más bien casi dos, en términos de derechos humanos, pues estamos, yo sí digo avanzando, y sin embargo no quiero decir que no existan violaciones a derechos humanos. Quiero decir que se identifican mayores perspectivas, que se identifican procesos de precarización, procesos de vulneración de derechos y que antes no existían. No podemos decir que porque hoy existan más investigaciones, más aperturas de quejas, más procedimientos, incluso judiciales, estamos empeorando, ¿no? Creo que no podemos dejar de lado que siguen existiendo violaciones, que se sigue trabajando sobre esos procesos y que pues hemos transitado a nuevos paradigmas jurídicos. Y bueno, creo que los indicadores pues los vamos a encontrar en distintos informes nacionales, no los vamos a encontrar precisamente pues en estos meses, se van identificando posteriormente, pero justamente creo que uno de los grandes problemas de identificación en materia de derechos humanos, y no solo, no lo dejo en manos de las comisiones, sino en manos de el Estado mexicano en su totalidad, es no tenemos tal vez identificadores continuos, como ya lo planteaba el compañero. A veces se plantean unas preguntas en un año y en otro año otro, entonces es muy difícil el tema de los indicadores. Sin embargo, creo que este tipo de trabajos y esto que vemos aquí son parte de los resultados para una mejora en, pues en las vidas de las personas. Solo esto, creo que abonar también al tema de los indicadores. Creo que en la medida de lo posible, claro, sí. Creo que en la medida de lo posible que podamos identificar claramente que hay menos personas o hay más personas que garantizaron o vieron garantizados sus derechos humanos, hay menos quejas de violaciones graves a los derechos humanos, hay más instituciones fortalecidas, entonces ahí vamos a podernos darnos cuenta que el impacto que tuvo el Estado para garantizar esos derechos fue una realidad. Entonces, creo que eso va a ser el legado también, el contexto de los indicadores, el cómo poder entender que más personas pudieron ejercer sus libertades en estos contextos tan importantes de los megaeventos que acontecen. Sí, muy rápido, ¿no? Solamente, digo, yo no soy experto en el tema, pero quería recordar que en el 2009 se emitió una recomendación, la recomendación 25, que tiene que ver con el juego de pelota. Fue un caso bien interesante donde la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad acudieron peticionarios que vivían en la delegación Venustiano Carranza, donde la delegación quería cerrar el espacio para poner un estacionamiento. Entonces estaba ahorita buscando muy rápidamente en el portal de la comisión y fíjense la resolución de la comisión acreditó la violación de los siguientes derechos. Derecho a desarrollar y difundir la cultura de la comunidad, derecho a participar en las actividades culturales, derecho a disfrutar del patrimonio cultural, derecho de las comunidades o personas indígenas a que se protejan o promuevan las expresiones culturales de las comunidades residentes en el entonces Distrito Federal,
derecho a la consulta, derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Y esto digamos que es una práctica muy localizada, ¿no? Como era el juego de pelota, pero creo que por eso es importante el trabajo de la comisión y como decían los colegas, pues ahora se verá, ¿no? Cómo se articulan estos hechos. Muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta y esta sería la última para cerrar esta ronda, que dice, ¿cómo valoras, bueno, estaba dirigida a Liliana Carrasco, ¿cómo valoras el hecho de que la FIFA sea un organismo que intenta aplicar la perspectiva de derechos humanos y ante ello, qué le toca hacer al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil? Creo que, bueno, me parece, yo considero que la perspectiva de derechos humanos, más allá de ser un intento de aplicación, debe ser una directriz de todas las instituciones a nivel mundial y lo es. Y creo que estamos avanzando mucho en ese sentido. ¿Qué le toca hacer al Estado? Por supuesto que pienso que es completamente necesario esta perspectiva que se aplique en todos lados. La perspectiva de derechos humanos es algo que se trabaja a todos los niveles, no solo a nivel estatal, sino en la sociedad civil, incluso a nivel comunitario. Es un paradigma que por supuesto que permite que como sociedad tengamos un panorama a futuro mejor en términos de derechos humanos. ¿Qué le toca hacer al Estado y a los organismos de la sociedad civil? Pues absolutamente lo mismo. Tanto en nuestra vida cotidiana como a nivel Estado, pues es uno de los principales pilares constitucionales. No hay más. Es, como lo repito, es un paradigma central en nuestro Estado constitucional de derecho, aplicar el paradigma de los derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil pues fungen no solo como vigilantes, como acompañantes, sino también a veces como evaluadoras de los mismos procesos estatales. Entonces, esto es todo un sistema de derechos humanos sobre el que se está trabajando y bueno, pues en conjunto con las comisiones de los derechos humanos, que por supuesto, pues están completamente permeadas de esta perspectiva y de estos objetivos. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, estamos llegando ya al cierre de este evento, de esta presentación. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan con su asistencia, también a quienes nos acompañaron vía las redes sociales. Recordarles que la revista Métodos es un esfuerzo colectivo que busca aportar conocimiento aplicado en derechos humanos desde diferentes disciplinas, como pudieron darse cuenta el día de hoy. Y bueno, queremos agradecer especialmente al Presidium que nos acompañó en esta tarde, al comité editorial también. Agradecer a nuestras compañeras Daniela Vite y Joana Campiño por su apoyo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Agradecemos al público que nos acompaña, en especial también al director editorial José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, al equipo de la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos por todo su apoyo. Gracias por también ser parte del equipo de la revista, al equipo de promoción, de logística y de soporte técnico de la Comisión de Derechos Humanos que nos acompañan y que hacen posible también este evento, y también a la Universidad La Salle por abrir este espacio y permitir que este evento se realizara. Muchas gracias a todas y a todos y les seguimos invitando a revisar la página de la revista para que tengan más conocimiento de los textos y de cómo colaborar. Y bueno, hasta aquí sería nuestro evento. Muchas gracias.